amantes. El 3 de mayo ya me conocí, 4 de mayo. Una vez más, Producciones Creagen entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Ruth del Perú. ¿Cómo está Ruth? Tu saludo para Creagen. ¿Cómo estás, Genaro? ¿Cómo están, amigos? Reciban el saludo cordial de su amiga Ruth del Perú, contenta, feliz el día de hoy. Gracias por el espacio brindado, de verdad, contentísima, feliz. Y nada, gracias, verdad, por la invitación, Genaro, y a Producciones Creagen. Ruth, ¿exactamente de qué parte es Ruth? Claro que sí, yo vengo de la tierra más alta del mundo, tierra minera, tierra de machos y no de muchos, de la hermosa tierra del Cerro de Pasco. Mira tú, donde hace frío bastante ante el cóndor de Soroche, creo, por allá. Dime, Ruth, estamos de aniversario, cuéntanos quiénes te acompañan. Sí, Genaro, te hago la invitación especial para usted y para toda la producción. Este sábado 17 de noviembre, estamos de aniversario, cuarto aniversario de su amiga Ruth del Perú en el local Samaiguasi de Vitarte, en la misma carretera central con grandes artistas de renombre nacional e internacional. ¿Quiénes están? Nómbralos. Así es, estará con nosotros nuestro patrón de la tunantada, Maucuyubamba, Berta Victoria, Felipe Guerrero, la santiaguera de moda, Mariflor Gómez, Pasiones Perú, Son del Centro y dos potencias musicales, los arrolladores Amantes de Huancayo, de Papá Rodolfo Malpartida y la Orquesta Selecta Juventud de América. Qué bueno, Ruth, eso es un reventón por lo que veo, ¿eh? Dime, Ruth, ¿a qué parte has viajado con tu música, Ruth? Hemos llegado ya a muchas partes de nuestro querido Perú. También hemos llegado a Puno, Juliaca, a Huancané, a Bolivia hemos llegado. Y ya también hay proyectos, ¿no?, fuera del país. Y ya el año que viene estamos en ese proyecto, ya muy pronto con más novedades. Mira tú, qué bueno, Ruth. Ruth, a todo esto, ¿cuántas producciones tenemos? Tenemos 6 producciones musicales. 6 producciones en la cual de verdad agradezco a los compositores, autores que me han permitido cantar sus composiciones, en la cual ha dado mucho de qué hablar, tantas canciones que han llegado al éxito, mayormente en la gente del centro, ¿no? Caruamayo, Tarma, Junín, Cerro del Pasco, La Oroya y así, poco a poco. Y también llegamos a Iquitos, o sea, Iquito bailó el estilo de Ruth del Perú, contentos, felices y bueno, ya muy pronto fuera. Dime todo esto, o sea que en Iquitos has hecho bailar tu música huanca, ¿eh? Sí, en Iquitos nos reclamaba la canción, que tenemos el estilo caromaíno, la canción Poco a Poquito, que esa canción ha llegado a muchos corazoncitos como lloran cantando la canción y de verdad estoy muy contenta, de verdad, a los compositores de esa hermosa canción que han creado, ¿no? Que es música del gran maestro Edson Gózar, letra, Papá Rodolfo Malpartida, en la voz de Ruth del Perú. Poco a poquito, mira tú. A ver, si no es mucho pedir un poquito a poco, a capela, ¿podría ser? A ver. Poco a poquito para todos ustedes. Poco a poquito mi vida se acaba, mi enfermedad me consume. Estoy sintiendo que poco a poquito mi vida se va acabando. Mira tú, qué linda canción, Ruth. ¿Composición de quién es eso? Música del maestro Edson Gózar, letra Papá Rodolfo Malpartida. Qué bueno, Ruth. ¿Composiciones tuyas en tu haber? ¿Tenemos? Sí, tenemos, gracias a Dios, en el mes de mayo se baila la mestiza chonguinada. También mi seudónimo, no, la reina de la chonguinada, y tenemos el éxito que es el 3 de mayo. Es un éxito que todos los chonguinos lo cantan, lo viven, lloran cantando las canciones. 3 de mayo, el 3 de mayo te conocí, 4 de mayo me enamoré, para todos los chonguinos. También Fatal Destino, la que llevo, ¿cómo será mi destino? Mañana más tarde cuando me vaya lejos de tu lado. Y así, muchas canciones más. Esas son canciones tuyas. Un nuevo, producción que es tuyo, la última producción que tienes, ¿sí? Así es. ¿Y cuántos temas tenemos acá? Tenemos algo de 14 temas, si no me equivoco, 14, 15 temas tenemos en la producción musical, que son puras primicias, en la cual ya está llegando a los corazoncitos la canción que dice Casualidades, aunque me cueste la vida, te esperé por muchas horas, oh Señor del cielo, benditas sean todas las madres y así, más primicias. Ruth, queremos un nuevo contrato para que
Llámete como tu dijo, pues. Así es, el número de contratos ahí está al 998-963-034 o si no al 964-004-020. Ruth, ¿con qué artistas cruzan escenarios? Hemos tenido la oportunidad de cruzar con artistas como Aida Raimundo, con la señora Aida Raimundo, Pasionaria del Centro, y Xandú, la Huanca, y bueno, en la música del centro, ¿no? Con Berta, Mao Cuyubamba. Hemos tenido muchas ya oportunidades de estar en los eventos artísticos. Ruth, ¿cómo es Ruth en casa un domingo? Bueno, a veces Ruth, los domingos, a veces por trabajo viajamos, ¿no? Y en caso si no viajamos, estamos en casita pasando con la familia, porque a veces días particulares, no llegan compromisos, viajamos. Los sábados prácticamente ya no estamos en casa por los compromisos, los viajes, entonces ya los domingos lo pasamos en familia, o si no, si hay proyectos que hacemos una producción musical, estamos ahí constante en ese proyecto, avanzando, ¿no? Pero siempre al lado de la familia, y bueno, siempre acompañada de mi hermosa madre, Alejandrina Huaquiparra, en la cual que durante los años que tiene Ruth trabajando, está tras mío. A todo esto, Ruth, ¿qué mensaje le das a Nuevo Valores? Bueno, en el mundo del arte, en el mundo del artista, es muy difícil. Van a pasar muchas cosas. Te vas a caer, te tienes que saber levantarte. Vas a pasar por muchas cosas. Tú sabes que en el mundo artístico hay la envidia. La envidia es bastante. Pero tú siempre con la humildad, con la sencillez, sé que vas a pasar todo eso, todos los obstáculos que se vienen en el camino, ¿no? Yo vengo trabajando ya casi 7 años, en la cual en los 7 años me han pasado muchas cosas, pero gracias a Dios tengo a mi madre, a mi familia que siempre me están inculcando los valores, que es lo más importante, ¿no? Por eso nunca nada es imposible, todo es posible en esta vida, todo es posible. Así es, Ruth. Ruth, estos 7 años que estás padecido, ¿qué has tenido que sacrificar para estar tanto tiempo? Sacrificio, quizás el tiempo, porque a veces nunca pasas con la familia. Una Navidad siempre anhelas pasar con la familia, con los hermanos, y a veces no pasas con la familia, a veces pierdes todo eso, un año nuevo, un día del padre, día de la madre, a veces es un poquito complicado, ¿no? Pero así es la vida del artista. El artista tiene que viajar a donde llegan los compromisos, tienen que avanzar muy, muy lejos. Es lo más complicado. Claro, es parte del artista, pues, ¿no? Eso es. Dime, Ruth, aparte de la música, ¿dices alguna otra cosa? Sí, creo que sí. Yo soy estilista, estudio estilista, cosmetría, y aparte también tenemos un proyecto de un canal que estamos abriendo. Así es, tenemos el canal JTV Voces y Costumbres de lunes a viernes por las redes sociales, porque hoy ya muy pronto también tenemos por la radio también en provincia y muy pronto ya bueno por cable. Así. Qué bueno, a ver, mira, en todo empresario vemos acá, ¿eh? Gracias también a mi productor general, también mi productor que es también el dueño del canal, a Johnny Cayupe Guaynate, que es el dueño que ha confiado en el trabajo de Ruth del Perú, ha confiado bastante y dijo, Ruth, hay que hacerlo. Y ahí estamos en la conducción. Mira tú, qué bueno, Ruth. Ruth, a todo esto, viajes que has tenido, tendrás anécdota, porque cada viaje es anécdota, cuenta una de ellas, pues. Sí, te cuento una anécdota que es bien chistosa. Yo te comento que a veces en el horario, a veces que el tiempo pasa rápido. El tiempo es totalmente rápido. Y al alistarme el vestuario, me había sacado, me por los zapatos, había puesto los 2 pies izquierdos. No te imaginas el momento del evento que llegué, al ponerme el vestuario y los zapatos, te juro que me pasé la peor vergüenza de mi vida porque los 2 pies tenía izquierdo. Y te juro que fue chistoso, de verdad. La gente se empezó a reír de mis zapatos. Y el otro es que a veces los tacos son bien agujas de las mujeres, tenemos taquito. Se metió al escenario dentro de la tabla, me quedé ahí plasmada, no podía salir de ahí. Cosas que pasan siempre, ¿no? Bueno, siempre pasa esas cosas que pasan, no se puede evitar, pues, ¿no? Dime, Ruth, tus vestidos, veo que es bonito. ¿Son costosos tus vestidos? Sí, cuestan mucho los vestuarios, excepto los talqueados que llevamos aquí adentro. ¿Sí? Esto a ver, cuesta porque a veces hay 2 tipos, a mano y a máquina, ¿no? Claro. A máquina tiene un poco menos, pero lo que es a mano sí cuesta carísimo. ¿Y otro precio? ¿No? Otro precio más alto. ¿En tu familia alguien cultiva la música?
Mi papá era músico, sí, aquellos años, en Cerro de Pasco. Tengo mi medio hermano que también es cantante, canta música chicha, cumbia, y bueno, yo, ¿no? La que es la música del centro. Una vez más tu número de contrato, pues. Así es, número para contrato, ya saben, 9 al 964-004-020. Solamente para contratos y no para maltratos. Qué bueno. Ruth, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Ahora que sí, a mis amigos del Facebook, chicos, ya saben, compartan, comentan, y también importante que me en puro corazoncito, que es lo más importante, y también que me siguen las presentaciones de su amiga Ruth del Perú, y ya saben que este sábado 17 estamos de fiesta, estamos de aniversario en el local Samaiguasi de Vitarte. Qué bueno. Ruth, pues que un tema más de tu composición podría ser... A ver. Sí, la chonguinada, que es ese tema tan bonito que lo bailan allá en la fiesta de mayo, las cruces de mayo, esta chonguinada que dice 3 de mayo. El 3 de mayo yo te conocí, 4 de mayo yo me enamoré, chonguino lindo de mi corazón, San Cristóbal, Cruz de Mayo, aguas. Con elegancia vamos a bailar, crucen los pasos, vamos a demostrar, somos campeones para tu pesar. San Cristóbal, Cruz de Mayo, aguas, todos contentos vamos a bailar, con los amantes y tu amiga Ruth, para que nunca te olvides de mí. San Cristóbal, Cruz de Mayo. Qué bueno, Ruth. Esa es composición tuya, ¿no? Así es, el 3 de mayo. ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo te duró para componer esa canción? Bueno, esa composición prácticamente casi como un mes, se podría decir, porque a veces componer una canción no es fácil, ¿no? No es, yo pongo eso y ya está, no. Uno hay que pensar a dónde le vamos a enfocar, ¿no? Esta chonguinada nace para mi pueblo de Cerro de Pasco, el barrio San Cristóbal, que cada año siempre son campeones, y aparte que bailan el 3 de mayo, el 4 de mayo, ¿no? Entonces ahí nos enfocamos en la fiesta de Cerro de Pasco, para los chonguinos, con mucho cariño. Ahí nace, tú sabes que a veces con la chonguinada te enamoras, conoces a la persona que va a estar contigo toda tu vida, o quizá un amor así de tiempo, pues se podría decir, ¿no? Entonces, esa canción para todos los enamorados. Qué bueno. ¿A todo esto cómo está el corazoncito de Ruth? Tranquila, soltera. No creo, no, hay algo por ahí. ¿Eh? No, tranquila, ¿Ah, sí? Todavía sola. Es que a veces es difícil, nosotros como artistas, y bueno, en mi parte de mí es un poquito difícil porque no hay tiempo, ¿no? A veces con el viaje, con el trabajo, con el estudio, no hay tiempo. Ruth, bueno, me gusta entrevistarte, pues espero una segunda oportunidad, pues tú despide para que la gente, Ruth. Claro que sí, muchas gracias al señor Genaro, muchísimas gracias de verdad por ese cariño, por confiar en el trabajo de Ruth del Perú, y te espero este sábado 17 de noviembre en el local Samaiguasi, los espero con los brazos abiertos a todo mi público maravilloso. Gracias, Genaro, muchísimas gracias. Ok, ahí estaremos,